Si has llegado hasta aquí, ya te pido, cuéntame desde dónde estás viendo esta historia y, si puedes, suscríbete al canal y deja un like, porque esta historia necesita resonar mucho más allá de las paredes donde comenzó. Les voy a contar sobre Silverio Martínez, un hombre que hoy, a sus 81 años, lleva en el pecho marcas que no se ven en las fotos, pero que cambiaron el rumbo de muchas vidas inocentes. Nació en Alcázar de San Juan, una villa española que todavía guarda el olor a pan fresco y velas ardiendo en la iglesia de San Miguel Arcángel, escenario de un silencio pesado que nadie se atrevía a romper. Ese día era verano de 1954 y Silverio tenía solo 12 años, un niño delgado, con mejillas hundidas, cabello erizado por el viento y ojos tan negros que parecían engullir la luz del altar. Desde que perdió a sus padres en un accidente de carreta en el camino de tierra, fue su abuela Dolores quien lo crió, una mujer de manos secas, rodillas gastadas de tanto arrodillarse, que creía firmemente que la única salvación de un huérfano era servir a Dios. Así fue como Silverio se convirtió en monaguillo, sosteniendo el incensario con más miedo que fe, pero orgulloso de ver a su abuela sonreír en el banco delantero. En la villa, el padre Eustaquio era casi una aparición, alto, con sotana impecable, voz que hacía temblar las ventanas cuando hablaba del infierno y una sonrisa que engañaba incluso a los más viejos. Pasaba la mano por la cabeza de los niños, daba caramelos de anís al salir de misa y predicaba que cada niño era un ángel en prueba. Nadie veía lo que Silverio vería. Ese día, después de la misa del domingo, Eustaquio llamó a Silverio a un rincón, cerca de la pila bautismal, diciendo que Dios tenía una misión especial solo para él. Y cuando Eustaquio hablaba, nadie se atrevía a dudar. Silverio, con sus zapatos rotos y la sotana que le picaba el cuello, siguió al padre por los pasillos oscuros, respirando el olor a incienso mezclado con el moho de las paredes centenarias. Cuando se dio cuenta, estaba encerrado en una sala detrás del altar, una puerta gruesa de madera, llave girando del lado de afuera. Eustaquio sonreía y decía que ahí dentro Silverio aprendería a ser puro como el cordero. Pero pureza, Silverio pronto descubrió, no era lo que encontraría allí. Durante 7 días, el niño escuchó las campanadas de la campana como quien cuenta latidos de un corazón en agonía. Cada amanecer traía un miedo nuevo, miedo al ruido de la manija, miedo al crujir de los pasos pesados del padre, miedo al propio miedo que le atoraba la garganta fina. Allí dentro, entre velas apagadas y paredes frías, Silverio dejó de ser niño. Y nadie lo supo. Nadie tocó la puerta. La abuela, ingenua, creía en la misión sagrada que Eustaquio le susurró al oído al salir de misa. Pero fue en la 7ª noche cuando algo en Silverio se rompió. Quizás era el resto de coraje que su madre dejó en su sangre antes de morir. Quizás era el sonido de un búho en la ventana, recordándole que la noche también protege a quien se atreve. Silverio, tembloroso, esperó a que el padre saliera para apagar las velas del altar, forzó la ventana lateral de la sacristía, rasgó la sotana en un clavo y corrió descalzo por las piedras de la plaza, sintiendo el aire frío desgarrar sus pies. Pero, por primera vez en 7 días, respiró sin miedo. Silverio llegó a casa con la rodilla sangrando, la camisa pegada a la espalda de tanto sudor y los ojos que no parpadeaban, como si tuviera miedo de perder el poco coraje que le quedaba. Doña Dolores, la abuela, estaba sentada en la silla de mimbre, rezando el rosario de cuentas de madera que había heredado de la bisabuela. Cuando vio a su nieto en ese estado, se levantó de un salto, le agarró la cara con las manos arrugadas, pero no escuchó nada más que un sollozo ahogado. Silverio no pudo hablar, no esa noche. Solo se acostó en el catre, giró hacia la esquina de la pared y dejó que las viejas tablas del cuarto escucharan
el llanto que nadie más oiría por muchos años. Al día siguiente, Alcázar de San Juan despertó como si nada hubiera pasado. La campana sonó, llamando a la misa matutina. Las mujeres barrían las aceras y el pan caliente salía de la panadería con un olor que hacía pecar hasta el santo. Pero en la casa de doña Dolores, el silencio era tan pesado que ni el gallo tuvo el valor de cantar. Silverio no fue a la iglesia. Se quedó sentado en el umbral, mirando cómo se levantaba el polvo en el camino. De vez en cuando la abuela se acercaba, le pasaba la mano por el cabello, pero no insistía en preguntas. Quizás porque, en el fondo, sabía que algunas verdades son tan feas que el corazón prefiere guardarlas en la oscuridad. 3 días después, el padre Eustaquio apareció en la puerta de la casa, sotana limpia, sonrisa ensayada, una cesta de panes y el discurso preparado. Dijo que Silverio se había asustado con la intensidad de la misión, pero que era un niño de luz, elegido por Dios. Doña Dolores, con los ojos vidriosos, sostuvo el crucifijo en el pecho mientras aceptaba el pan, pero no tuvo fuerzas para mirar a su nieto, que ardía como brasa. Silverio, por dentro, gritaba, pero por fuera solo bajó la cabeza, porque ¿quién era él para acusar a un padre en una villa donde la fe era ley y el altar era más alto que cualquier verdad? Los años pasaron lentos, como si cada estación fuera una herida que no cicatrizaba. Silverio creció, pero no volvió a usar sotana. Nunca más entró en la iglesia de San Miguel Arcángel. Cuando la abuela preguntaba, él decía que ayudaba a unos tíos lejanos en la plantación de trigo, que necesitaba trabajar para ayudar en casa. Era mentira, pero una mentira menos dolorosa que ver el rostro de Eustaquio clavado en el altar todos los domingos. El padre continuó allí, bendiciendo matrimonios, bautizando niños, confesando pecados que no eran los suyos. Y Silverio, por dentro, coleccionaba veladas sin dormir, pesadillas húmedas de sudor y un miedo tan grande a ser tocado de nuevo que evitaba incluso el abrazo de un amigo. Cuando cumplió 18 años, Silverio se fue sin dejar nota. La abuela ya estaba demasiado vieja para cuestionar. Quizás en el fondo había entendido que la villa era demasiado pequeña para tanto dolor escondido. Llegó a Toledo, trabajó de peón de albañil, lavó platos en tabernas, barrió el suelo de conventos, siempre cargando en la maleta un rosario que ya no rezaba. En una de esas tabernas conoció a Carmen, una chica de sonrisa fácil, cabello recogido en un moño desaliñado, ojos marrones que parecían entender todo sin preguntar nada. Fue con ella que Silverio aprendió poco a poco que existen toques que no lastiman, abrazos que no engañan, camas que no se convierten en prisión. Pero incluso con Carmen el silencio todavía dormía entre ellos como un fantasma bajo el colchón. Silverio intentaba sofocar el recuerdo, pero cada hijo que llegaba, cada niño que acunaba en brazos, hacía volver el sabor amargo de la sacristía. El miedo se convirtió en vigilancia. Cerraba las ventanas, revisaba las puertas 3 veces antes de dormir, seguía cada paso de los hijos en la escuela, en la calle, incluso en la casa de los amigos. Carmen, paciente, sostenía su mano en las madrugadas, pero sabía que solo había una salida: hablar. Y fue un día cualquiera, en el pequeño patio de la nueva casa, que Silverio, con la voz quebrada, contó todo: de la llave girando, de la sotana, del clavo en la ventana, del terror. Y por primera vez no quedó solo. Aquella noche en que Silverio contó todo, Carmen no dijo nada de inmediato. Solo apoyó la cabeza en su pecho, dejó que el silencio llenara las palabras que todavía no sabían salir. Era como si cada lágrima que caía en su hombro lavara un pedazo de la vergüenza que Silverio cargaba desde niño. Por primera vez, durmió sin levantarse a revisar las ventanas. A la mañana siguiente, Carmen preparó café fuerte, untó mantequilla en el pan
y miró a los ojos de Silverio como quien hace una promesa. No vas a morir con eso guardado. Y Silverio entendió que aquello ya no era solo suyo. Incluso después de abrir el pecho a su mujer, Silverio intentó callar su propio dolor. Pasaron meses, quizás un año, hasta que se dio cuenta de lo obvio. Su silencio era más peligroso que cualquier confesión. Cada noticia de un niño herido, cada escándalo acallado por la sotana, una parte de él hervía como agua olvidada en el fuego. Fue Carmen quien primero sugirió, medio riendo, medio seria, que quizás la única forma de cambiar eso era entrar en el sistema. Querías haber sido padre de verdad, ¿no? Entonces, sélo, pero sélo de la manera correcta. Haz del altar tu forma de proteger. Silverio rió, no lo creyó, pasó noches pensando. Un hombre de 40 y pocos años, volver al seminario. ¿Qué dirían los vecinos, los hijos, los amigos del barrio? Pero en el fondo, sabía que no podía morir cargando solo miedo. Necesitaba dejar algo que fuera más grande que la vergüenza. Y así, en un invierno más frío de lo normal, tocó la puerta del seminario de Toledo, con el coraje cosido en las mangas del abrigo viejo y un rosario que volvió a usar. El director del seminario, un hombre canoso de semblante duro, miró la ficha de inscripción y luego los ojos profundos de Silverio. Quizás vio ahí a un padre, quizás solo a un hombre roto. Los primeros meses fueron los más duros. Silverio ya no era un chico impresionable, ni un novicio obediente. Cuestionaba todo, preguntaba por los protocolos, por las salas de confesión cerradas, por las reglas que nadie escribía, pero todos obedecían. Ganó enemigos, sonrisas falsas, apodos susurrados en los pasillos de piedra. Pero también ganó respeto de quienes necesitaban escuchar a alguien preguntar lo que nadie tenía coraje de preguntar. Fue en esa terquedad que entendió que, más que rezar misa, necesitaba crear una forma de blindar a los niños. Cuando finalmente fue ordenado, ya tenía casi 50. El cabello ya mostraba señales de nieve, pero los ojos eran los mismos del niño de 12 años, solo que ahora no bajaban más la mirada al suelo. En la primera homilía no habló solo de fe. Habló de vigilancia, de denuncia, de coraje. Llamó a las familias cerca, abrió la puerta de la sacristía, clavó cerraduras de vidrio. Nadie más quedaba solo con nadie detrás de puerta cerrada, y cada gesto suyo era como si pidiera perdón por cada noche que pasó encerrado allá atrás. Carmen, siempre al lado, veía todo sin necesidad de escenario. Los hijos crecieron sabiendo que su padre no era solo un sacerdote, era un guardián de puertas abiertas. Y si alguien preguntaba, Silverio respondía con calma que su sermón más grande no era el que decía desde el púlpito, sino el que hacía fuera. Supervisaba, denunciaba, enseñaba a los niños a decir no, alto, muy alto, hasta hacer eco, porque solo quien ha perdido la voz entiende el valor de devolverla a los demás. Al principio, muchos no entendían. Algunos padres susurraban que Silverio exageraba, que era mejor confiar en los hombres de sotana que dudarlos, pero cada vez que surgía un murmullo, Silverio se sentaba con las familias en el salón comunitario, servía café aguado en vaso esmaltado y contaba su propia historia, sin adornos, sin medias palabras. Cada detalle dolía, pero era como si fuera necesario rasgar la cicatriz para mostrar dónde aún se escondía el pus. Y curiosamente, eso hacía que las madres bajaran la cabeza, los padres apretaran las manos entre sí. Nadie salía de allí igual. Fue en ese periodo que Silverio empezó a viajar. Primero fue invitado por un padre joven de Cuenca que había oído hablar de él por Carmen. Siempre Carmen, sembrando semillas donde él no llegaba. Luego vinieron invitaciones de diócesis pequeñas, comunidades olvidadas en la sierra, donde el silencio
era aún más denso que el aire frío de las montañas. Silverio iba, hablaba, escuchaba confesiones que no eran de pecados comunes, sino de miedos, secretos guardados en la infancia de otros niños que hoy eran hombres callados. En cada lugar dejaba un cuaderno con normas claras, teléfono para denuncias, charlas para padres, talleres para niños. Pero no todos estaban contentos. Hubo sacerdotes que intentaron impedir su entrada en la parroquia, alegando que aquello generaba desconfianza, esparcía el miedo al demonio donde debería reinar la fe. Silverio escuchaba, suspiraba, sostenía el rosario en el bolsillo y repetía que el mayor demonio era el silencio. Algunos fieles volteaban la cara, otros cerraban las puertas, pero siempre había una madre que se acercaba luego, con la mirada húmeda, preguntando: ¿cómo protejo a mi hijo? Y era por esa única mirada que enfrentaba cada puerta cerrada. Fue en un cuarto de pensión barata, después de uno de esos viajes, que Silverio se sentó en un escritorio torcido, encendió una lámpara débil y empezó a escribir la carta. La mano temblaba, las palabras venían a empujones, pero cada línea era como si volviera a aquella sacristía oscura. Solo que ahora él era quien cerraba la puerta por dentro para que el monstruo no saliera otra vez. La carta no era para Eustaquio, ni para la iglesia de la villa. Era para todo el mundo, para quien tenía miedo, para quien dudaba, para quien tenía vergüenza de contar. Era una confesión y un grito al mismo tiempo. Cuando terminó la última línea, dobló el papel despacio, como quien cierra un ataúd. Pero era, en realidad, lo contrario. Era la apertura de una ventana. Carmen la leyó primero sin sacar una palabra, solo pasando el dedo sobre cada frase como si fuera una oración nueva. Luego enviaron copias a padres amigos, a periódicos regionales, a quien quisiera leer. Nadie esperaba que llegara tan lejos, pero llegó. De mano en mano, parroquia en parroquia, la carta se convirtió en noticia, debate, titular de pie de página. Y en un domingo cualquiera, años después, su historia tocó la puerta más alta, el Vaticano. Silverio no quería escenario, no quería palmadas en la espalda. Cuando lo invitaron a Roma, dudó, intentó negar, pero Carmen, firme como siempre, dijo: «Ve, si era para gritar, grita en el oído de quien manda callar». Y allá fue, con traje raído, zapatos lustrados en la acera de Toledo, sosteniendo un sobre arrugado, pero con el pecho más erguido que nunca. En el avión, miró por la ventanilla pequeña y pensó en Alcázar de San Juan, en la iglesia de San Miguel Arcángel, en la campana que sonaba como un corazón, y prometió: ningún niño más escucharía esa campana con miedo. En Roma, Silverio sintió el peso de las piedras centenarias del Vaticano, como si cada escalón fuera un recuerdo de la infancia que dejaba atrás. No lo recibieron en salones de oro. Lo sentaron en una sala modesta, con sillas de madera que crujían bajo el peso de las confesiones que llevaba. Frente a él, hombres de sotana limpia, algunos con ojos cansados, otros con cejas arqueadas de desconfianza. Silverio no se intimidó. Sacó del bolsillo el sobre. Arrugado, lo abrió despacio, miró a cada uno a los ojos y leyó cada línea en voz alta. Su voz ya no temblaba. Los primeros minutos fueron de silencio. Algunos carraspearon, un obispo se acomodó el cuello, otro miró al suelo. Pero Silverio no quería aplausos. Quería oír un «vamos a hacer diferente». Y por primera vez lo oyó. Un monseñor, que hasta entonces parecía de piedra, respiró profundo y dijo que su testimonio no podía quedarse solo en una carta. Era necesario crear un protocolo oficial que llegara a cada iglesia pequeña, cada capilla olvidada. Fue ahí que Silverio entendió. No era solo él. Otros hombres de sotana también cargaban pesos que no se atrevían a decir en voz alta, y en ese instante uno se reconoció en el otro.
Cuando volvió a España, Silverio no era héroe. No había pancartas en la estación, ni discursos en el púlpito. Llegó a casa cargando una carpeta de papel pardo, llena de anotaciones, nombres, promesas. Carmen abrió la puerta, recibió el abrazo y juntos entendieron que aquella lucha aún era diaria, de hormiguita, pero ahora tenía algo más que fe. Tenía una red. Sacerdotes jóvenes llamaban pidiendo consejos. Madres enviaban cartas contando que gracias a él ya no tenían miedo de enfrentar a quien fuera. Y Alcázar de San Juan, donde todo comenzó, se volvió parada obligatoria. Volver a la iglesia de San Miguel Arcángel fue el mayor desafío de Silverio. Tardó años en tener valor para pisar allí. Entró con la cabeza en alto, sintiendo el olor conocido del incienso y la piedra fría bajo los pies. El altar seguía siendo el mismo. La campana aún cantaba en lo alto, pero ahora nadie cerraba la puerta tras él. Fue ahí que hizo cuestión de predicar, en una homilía sencilla, que la oración más grande no era la que se susurra arrodillado, sino la que se grita para proteger a quien no puede gritar. Y quien estuvo allí jura que, cuando Silverio habló, hasta las velas parecieron arder más alto. Poco a poco, Silverio se convirtió en figura de referencia. Fue invitado a escuelas, centros comunitarios, programas de radio locales, pero nunca olvidó sentarse con los niños en el suelo, a la misma altura, hablando de señales, de toques que no se aceptan, de secretos que no se guardan. Era ahí, en medio de los pequeños, donde se sentía más sacerdote que nunca, porque entendía que el verdadero altar era cada niño salvado del miedo. Y eso, para él, valía más que cualquier púlpito tallado en oro. Aunque la edad comenzó a pesar, Silverio no paró. Carmen, con el cabello ya salpicado de blanco, decía que necesitaba descansar, pero él solo sonreía, se pasaba la mano por las rodillas doloridas y respondía: «El día que pare, dejo de respirar». Y así siguió, sentado en aulas improvisadas, visitando pueblos donde aún existían eustaquios escondidos tras puertas cerradas. Cada vez que hablaba, Silverio sentía que el niño de 12 años dentro de él respiraba más ligero. Con el tiempo, Silverio notó que sus piernas ya no lo llevaban tan lejos, como antes. Subir los escalones de piedra fría se volvió esfuerzo. La voz ronca ya no alcanzaba salones llenos como antes. Pero la voluntad no disminuía. Parecía hasta que crecía. Fue Carmen quien sugirió que dejara todo registrado, no solo en la carta famosa, sino en cuadernos, notas, instrucciones detalladas. «Cuando ya no puedas hablar, quien venga después sabrá qué hacer», decía ella, acomodándose las gafas en la punta de la nariz mientras tecleaba todo en una vieja máquina de escribir prestada. En una tarde lluviosa de otoño, sentado en el porche de casa, Silverio recibió la visita de un sacerdote joven, recién ordenado, llamado Martín. Martín había venido de lejos, oído hablar de él a través de una charla grabada en cinta VHS que alguien guardó por casualidad. Se sentó frente a Silverio, sosteniendo un cuaderno lleno de notas garabateadas. Martín temblaba un poco, no de miedo, sino de respeto. Quería aprender cómo levantar en su parroquia una red de protección tan fuerte como la que Silverio había plantado en Alcázar, y más que eso, quería saber cómo soportar el peso de quien denuncia, de quien enfrenta el silencio. Silverio sonrió, ofreció café aguado, pidió que Martín abriera el cuaderno, y allí, entre truenos lejanos y el olor a pan que Carmen horneaba en la cocina, pasó horas recordando todo lo que nadie nunca había escrito en los libros oficiales. Contó detalles pequeños, del ruido de la llave girando esa noche, del clavo en la ventana, del miedo a respirar, y explicó paso a paso cómo convirtió todo eso en fuerza. Martín escuchaba como quien reza, y Silverio, por dentro, veía en su mirada el mismo fuego que un día Carmen vio en sus ojos cansados.
Esa conversación fue solo la primera de muchas. Pronto llegaron otros, jóvenes, viejos, mujeres, profesores, catequistas. Cada uno quería escuchar, aprender, llevar un pedazo de esa antorcha para no dejar que la llama se apague. Carmen, incansable, anotaba todo. En un cuaderno forrado con papel, de regalo viejo, registraba nombre por nombre de quienes aparecían, el lugar de donde venían, lo que querían llevar de vuelta. Así nadie se pierde cuando nos vayamos, decía ella, apretando la mano huesuda de Silverio debajo de la mesa de la cocina. A veces, Silverio se despertaba en mitad de la noche con recuerdos que dolían. Veía el rostro de Eustaquio, sentía el olor húmedo de la sacristía, oía la campana sonar. Pero, en vez de ahogar el pecho como antes, esos recuerdos le daban impulso para levantarse de la cama, encender la luz, revisar una página más de anotaciones. No quería olvidar nada, porque sabía que lo que no dijera moriría con él. Y ese era el único miedo que le quedaba. Con el paso de los años, aquel hombre de palabra firme se convirtió en una especie de leyenda viva en la región, no una leyenda distante, intocable, sino un viejo delgado, de mirada viva, que caminaba despacio por las calles de Alcázar, se detenía a jugar con los niños, pasaba la mano por el cabello de cada uno como quien hace una promesa. Algunos aún fruncían el ceño, decían que era exageración, que eso nunca pasó por aquí. Silverio solo sonreía. No discutía más. Sabía que, en el fondo, la mayor señal de victoria era ver las puertas de la sacristía siempre abiertas, claras, iluminadas por el sol. Allí, nadie más quedaba preso en la oscuridad. Cuando Silverio cumplió 80 años, toda la villa parecía saber que su tiempo se estaba deshaciendo, como un rosario antiguo cuyas cuentas se sueltan una a una. Las rodillas ya no se doblaban con facilidad, la voz fallaba en medio de las charlas improvisadas, pero la mirada, esa nadie se la quitaba. Era la mirada de quien ya había visto lo peor de la oscuridad y, aún así, elegía encender vela por vela cada vez que alguien pensaba en apagar la luz. Carmen, incansable, seguía allí, ahora más cuidadora que esposa, controlando la medicación, acomodando cobijas, anotando recados de quienes venían a despedirse. Una mañana de primavera, Silverio llamó a los nietos mayores cerca del sillón donde pasaba las tardes mirando el patio. Tenía miedo de preguntar, pero él mismo sacó el tema. Contó, sin detalles demasiado pesados, por qué su abuelo era diferente a otros padres, por qué nunca dejaba a nadie estar solo detrás de una puerta cerrada, por qué era tan exigente con quienes cuidaban a los más pequeños. Habló con calma, como quien siembra semillas en tierra nueva. Cuando terminó, sostuvo la mano de cada uno, miró a sus ojos curiosos y dijo: «Si alguien intenta robarles la voz, griten, no pidan permiso para decir la verdad». Los niños, aún medio sin entender la magnitud de esa frase, prometieron. Salieron de la sala más silenciosos de lo que entraron, llevando en el pecho un pedazo de coraje que, sin saberlo, los haría crecer de otra forma. Carmen, que escuchaba todo apoyada en la puerta, secó una lágrima con el pañuelo bordado que guardaba desde la boda. Sabía que Silverio necesitaba eso, garantizar que, después de él, la voz no volviera a callarse. Por la noche, sentados lado a lado en la cama, ella susurró: «Hiciste todo lo que pudiste». Y por primera vez en décadas, Silverio creyó. Poco tiempo después, la salud cedió del todo. Una infección aquí, una fiebre allá, y pronto el médico del pueblo recomendó que fuera llevado al hospital más grande, en Toledo. Silverio se negó. Quería quedarse en casa, rodeado del olor del café de Carmen, del crujido de las tablas que lo escucharon llorar cuando, niño, pidió solo una cosa: que trajeran el viejo rosario, ese mismo que llevó en el bolsillo desde la noche en que huyó por la sacristía. Quería sostener las cuentas entre los dedos como quien sostiene la infancia de la mano.
no para pedir perdón, sino para decir que no debía nada a nadie. En la última semana, la villa parecía suspendida en el tiempo. Gente que nunca había tocado su puerta apareció con pasteles, flores, mensajes de gratitud. Algunos dejaban notas en el buzón, otros se quedaban sentados en el porche esperando un saludo. Carmen leía cada papel en voz alta, mientras Silverio, con los ojos cerrados, sonreía con la respiración corta, pero tranquila. Sabía que esas palabras eran la prueba viva de que, aunque sin altar de mármol, aunque sin trono dorado, había levantado el templo más importante, uno donde ningún niño tuviera que tener miedo a la oscuridad. Y cuando llegó la noche en que la campana de la iglesia sonó muy bajito, casi como pidiendo permiso, Silverio suspiró profundo, apretó el rosario entre los dedos flacos y dejó que el pecho se aquietara. Carmen, sentada al borde de la cama, sostuvo su mano hasta el último segundo. No hubo milagro, no hubo luz encendiéndose en el techo, solo hubo paz. Y quien estuvo allí jura que por un instante el aire dentro de ese cuarto olía a vela nueva, como si fuera misa de domingo. Y así, sin promesas de cielo, Silverio partió. Pero su altar quedó en cada puerta abierta, en cada niño que aprendió a decir no sin miedo. El velorio de Silverio no fue dentro de la iglesia de San Miguel Arcángel. Carmen hizo cuestión de que fuera en el salón comunitario de la villa, con las puertas abiertas de par en par, ventanas abiertas, luz entrando por todos lados. Nada de puertas cerradas, repetía a quien preguntara. El ataúd, sencillo, de madera clara, quedó rodeado de flores del patio, recogidas por los nietos la víspera. Gente de todas partes vino, de Cuenca, de Toledo, de pueblos diminutos donde Silverio había dado sus charlas improvisadas. Vinieron padres, hijos adultos, sacerdotes jóvenes, profesores que aprendieron con él a decir no. Nadie habló de milagro, pero todos sabían que un milagro había ocurrido allí. El silencio había muerto antes que él. Durante la despedida, Martín, ese padre nuevo que apareció años antes, temblando con el cuaderno en las manos, fue quien leyó un fragmento de la carta que Silverio escribió en el cuarto de pensión. Su voz resonó fuerte, incluso entre sollozos. La voz de un niño nunca debe ser silenciada por quien promete protegerlo. Y mientras Martín leía, Carmen cerraba los ojos, sosteniendo el rosario que ahora descansaba dentro del bolsillo del saco de su esposo. No necesitaba nada más. Silverio había dejado todo listo. Después del entierro, que no tuvo pomposo cortejo ni campana sonando en lamento, la villa volvió despacio al ritmo de siempre. Pero ya no era la misma. Los padres comenzaron a preguntar más, vigilar más, conversar más con sus hijos. La sacristía de la iglesia ganó ventana de vidrio en lugar de la puerta maciza de madera. La nueva generación de sacerdotes, formada por Martín y otros que vinieron después, difundió copias de los cuadernos de Silverio por parroquias que ni aparecían en el mapa. La carta se convirtió en manual. Su historia se volvió tema en seminarios, y en cada rincón donde antes había miedo, nació una rendija de luz. Carmen, viuda de semblante fuerte, no dejó que la llama se apagara. Comenzó a cuidar pequeños grupos de madres en la villa. Enseñaba lo que aprendió con Silverio: observar señales, creer en lo que dicen los niños, nunca cerrar los ojos a susurros que suenan mal. De vez en cuando se sentaba en el porche, mirando la puerta baja, donde los nietos jugaban. Y cada vez que escuchaba una carcajada infantil, sabía que ese sonido era el sermón más bonito que Silverio pudo haber dejado. Los nietos, aún niños, crecieron llevando lo que escucharon aquella tarde de primavera. Algunos se volvieron profesores,
Otros siguieron medicina, otros vida común, pero todos, sin excepción, llevaban consigo el «griten si alguien intenta robarles la voz». Y siempre que volvían a Alcázar de San Juan, pasaban por la iglesia de San Miguel, ahora reformada, más clara, más viva. Algunos aún dejaban flores discretas en un rincón del altar, no en adoración, sino como quien sella un pacto silencioso. Aquí dentro, nadie más queda preso. Hoy, quien cuenta esta historia no sabe decir si Silverio se volvió un santo, héroe o solo un hombre común que no quiso morir callado. Pero quienes vivieron en esa época garantizan, fue él quien enseñó que la fe verdadera no reside en puertas cerradas, sino en voces abiertas. Y si hoy, en Alcázar de San Juan, la campana de San Miguel Arcángel suena, es para recordar que un niño delgado, de rodillas raspadas y coraje rasgado en un clavo, se atrevió a huir una vez, y nunca más permitió que alguien cerrara esa puerta de nuevo. Muchos años después, cuentan que en una tarde clara de primavera, un pequeño equipo de televisión apareció en Alcázar de San Juan para grabar un documental sobre hombres comunes que se atrevieron a levantar la voz donde el silencio era ley. No llegaron en carros lujosos. Vinieron en una vieja furgoneta cargando trípodes torcidos, cámaras de segunda mano, micrófonos de espuma desgarrada. Al frente iba una reportera de ojos atentos, un grabador escondido dentro del bolsillo del abrigo raído. Tocaron la puerta de una casa de ladrillos rojizos, cubierta de enredaderas, donde Carmen, viuda que ahora hablaba bajo pero veía todo, los recibió con té de hierba limón, galletas mantecosas en un plato astillado y una caja de zapatos llena de cuadernos. Memorias cosidas por Silverio durante madrugadas en que el sueño huía. Mientras ajustaban la luz tenue, Carmen abrió el primer cuaderno. La tapa era de papel pardo, las hojas marcadas por bolígrafo azul que fallaba. Allí dentro, cada línea era una cicatriz que respiraba. Había listas de nombres de parroquias, fechas garabateadas al lado de caminos polvorientos, recordatorios de discursos improvisados en pueblos sin señalización. Entre una anotación y otra, un mensaje escrito a medianoche: si no despierto mañana, que nadie cierre hoy una puerta que debería quedar abierta. La reportera, que hasta entonces mantenía el semblante profesional, mordió el labio, tratando de contener la garganta cerrada. Era como si, en esa hoja frágil, latiera el corazón de un niño que nunca dejó de existir. Pidieron a Carmen que los llevara a la iglesia de San Miguel Arcángel. Salieron a pie, cruzando aceras que guardaban pasos de generaciones. Silverio, Carmen, los nietos, las madres, que ahora paraban en la plaza para contar pedazos de esta historia a quien quisiera escuchar. En la entrada de la iglesia, un vitral nuevo lanzaba colores en el suelo de piedra. Mostraba a un niño delgado, de rodillas raspadas, sosteniendo una llave abierta, envuelto por un haz de luz que parecía escapar del altar. No tenía placa dorada, ni fecha, pero en la villa todos sabían. Era Silverio, o mejor dicho, era ese niño de 12 años que tuvo el valor de romper el cerrojo y correr hacia el mundo. Adentro, Carmen caminó despacio entre los bancos gastados, dedos tocando cada respaldo como si buscara marcas del pasado. El olor a incienso todavía habitaba allí, mezclado con el polvo de piedra que insistía en caer de las viejas columnas. Cuando llegó cerca del antiguo cuarto donde Silverio fue, encerrado por 7 días, respiró profundo. Allí ya no había puerta, solo un arco ancho, de madera clara, por donde la luz del sol entraba sin pedir permiso. La reportera, sintiendo el peso de ese vacío lleno de sentido, preguntó si Carmen todavía creía en milagros. Ella sonrió, acomodó el pañuelo floreado en el moño y dijo bajito: «Milagro no es santo en el altar. Es puerta sin cerrojo y niño sin miedo». Volvieron a la casa ya al atardecer.
el sol pintando de naranja el patio donde Silverio plantó rosales para Carmen, cuando aún creía que las flores eran más fuertes que los malos recuerdos. El equipo grabó más horas de relato. Carmen abrió cajas de fotografías. Silverio joven, Silverio de sotana, Silverio con nietos colgados del cuello. En cada retrato, la misma mirada, profunda, oscura, llena de preguntas que él se empeñó en responder en voz alta cuando nadie quería oír. El documental salió meses después, recorrió escuelas parroquiales, entró en aulas de catequesis, se volvió tema en seminarios que antes fingían que este tipo de historia no existía. Y así su voz, que un día tembló de miedo detrás de una puerta cerrada, ganó micrófono, pantalla, subtítulo, boca de quien nunca lo vio en carne y hueso. Hoy, quien pase por Alcázar de San Juan puede tropezar con un ramo dejado en el umbral de la vieja casa de Carmen, incluso después de que ella se fue. Algunos dejan flores robadas del jardín del vecino, otros encienden velas que se derriten hasta el amanecer. La puerta baja a un cruje cuando sopla el viento, como si recordara a quien olvida. En la plaza, bajo la campana que un día martilló miedo en la cabeza de un niño huérfano, viejos susurran lo mismo a quien pregunta: Silverio no es mármol ni medalla, es puerta abierta, es ventana sin reja, es voz de niño que aprendió a decir no tan alto que ni el altar se atreve a callar. Y así, cada campanada recuerda que el coraje no muere, solo cambia de dueño, y quien escuche, que no cierre más la puerta.